1:08 de la tarde, seguimos aquí en directo en las mañanas contigo, hoy viernes 24 de marzo y vamos a hablarles de los debería, de esas ideas que nos va rondando la cabeza y que no nos deja vivir tranquilo. Debería haber hecho esto, debería haberlo hecho de esta forma, debería de hacerlo hoy. Bueno, pues de esos deberías y de cuándo empiezan a aparecer por nuestra cabeza nos va a hablar hoy nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero. Muy buenas, Marco. Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aquí muy bien y deseando que nos cuentes cómo podemos quitarnos esos deberías de nuestra cabeza. Bueno, pues vamos a trabajar hoy un poquito, vamos a ver esa parte de esas cuestiones mentales, ese boicot constante, como tú bien dices, de los deberías, ¿no? Que constituyen un tipo de tiranía mental de la que no somos conscientes de manera normal. Sí. La mayor parte del tiempo, pues eso está en automático. Eh, Son esos ingredientes diarios, ¿no? De cada pensamiento, de cada deseo, de nuestro enfoque personal y nos deja o nos lleva a una deriva de sufrimiento continuado donde, oye, nuestras perspectivas o nuestras expectativas pues se ven distorsionadas, ¿no? No se ajustan a esas perspectivas ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, estamos ante un tipo de distorsión cognitiva que sería muy interesante pues detectar y sobre todo desactivarla. Eh, Cierto es que es muy fácil decirlo. Ahorita es hacerlo igual de fácil, Claro. pues la verdad es que no es tan sencillo. Los terribles deberían suelen aparecer ya en nuestra infancia. De hecho, pues basta con ir a un aula de primaria para encontrarnos con un tipo de comportamiento muy, muy recurrente, ¿no? Nos faltan los niños que rompen en lloro, que rompen en rabietas porque la maestra les da un lápiz azul y no le ha dado el verde, o le da una hoja con una casa para que la pinte y no le ha dado la casa con el jardín que le ha dado a su compañero. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer un dibujo también y no quieren hacer una redacción, porque tienen a su lado a su amigo Luis y en ese día o en esa etapa les apetece tener al lado a su amiga Laura. El mundo ante los ojos de ellos, pues, súper injusto y súper cruel. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No lo es porque no se ajusta, pues, a eso que es lo que genera o aquella expectativa que ellos han generado, ¿no? Se Ujú. aleja muchísimo de la línea a la que nosotros, pues, o a la que los niños, que al final los niños se convierten en adultos y los adultos somos nosotros. Al final, pues, esa línea pues, va muy, 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 muy distanciada de lo que nosotros expectamos, ¿no? También cuando llegamos a la edad adulta, pues este mismo esquema de pensamiento pues se va sofisticando un poquito Ujú. y al final los deberían nos atrapan en una serie de relaciones codependientes y relaciones tóxicas. Ahí donde esas voces nos susurran constantemente, cada instante, lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos ser, lo que deberíamos tener, aquello que no hemos logrado. Total, que acercarnos más a la perfección, ser como los demás quieren o los demás esperan que seamos, cómo deberíamos hacer esto, cómo deberíamos hacer lo otro. Claro. Los demás deberían hacer aquello por nosotros y los de más allá y más para allá, para allá, para allá. Total, que esto es una tortura mental que Sí. no solo nos deja agotados, sino que la autoestima nos las trastoca y nos las deja muy, muy bajitas. Además, esto es como aquel ratoncillo que se mete por el huequito chiquitito, chiquitito y empieza a roerlo todo por dentro y cuando lo abrimos nos damos cuenta que está todo súper comido, Sí. pues así se queda nuestra mente. ¿Por qué? Porque está bajo el control de esa voz interna tan negativa como desgastante que es ese terrorista chiquitillo con los debería. Esto al final lo que nos genera es una gran cantidad de infelicidad, Rocío.
Bueno, pues esa infelicidad vamos a ver cómo la podemos eliminar, pero antes esa voz negativa que nos produce, hay veces que dolores de cabeza incluso, tiene tipologías, ¿no? Hay varias. Sí, claro. Vamos a hablar un poquito de las tipologías que hay, que son tres, ¿vale? Sí. Una vida saludable, y una vida feliz se orquesta a base de derechos, de placeres y de obligaciones. Eso es fundamental. Este es el equilibrio. Ahí está lo que podemos llamar la armonía. Es una sabia conjunción de estas dimensiones que al final desembocan en eso que llamamos la satisfacción. Por tanto, debemos saber dónde poner los límites, dónde están los límites y dónde esas creencias irracionales que constantemente nos están invadiendo, que están boicoteándonos constantemente, debemos de librar la batalla o ponerles orden para que esas batallas constantes que tenemos en nuestra cabeza, que nos dañan a medio y a largo plazo, pues se mantengan pues a un lado, la mantengamos a raya. Entonces, los deberías. ¿Cuáles son las tipologías o qué tipos de deberías son los que más nos boicotean? Pues mira, en primer lugar tenemos los deberías dirigidos a nosotros mismos. Esos son los más comunes, esos son los que más utilizamos o a los que más espacio le damos o a los que más les permitimos que nos influyan y nos invadan. Esos que ponen esos cimientos en nosotros, ¿no? Esos enemigos más recurrentes que alimentan de manera constante nuestra inseguridad, nuestra falta de autoestima, ese desgaste emocional que al final nos sentimos agotados. Esos deberías son los siguientes. Por ejemplo, debo agradar a todo el mundo, debo de cumplir con todos los objetivos que me marco y respetar de manera absoluta la escala de valores que yo defiendo, etcétera, etcétera. O sea, eso que me autoimpongo para autocastigarme, autoflagelarme y constantemente sentirme en un estado de insatisfacción. Luego vienen, pues, los deberías dirigidos a segundas y terceras personas, ¿no? Que son esos diálogos internos que alimentan, pues, esa forma tan inútil de pensamiento al que nosotros accedemos o al que nosotros permitimos que nos llegue y que nos dice cosas como los demás deberían de tomarme en cuenta, mis compañeros de trabajo deberían valorarme más, mi pareja debería hacer esto y no debería hacer aquello y debería hacer aquello que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los debería enfocados o dirigidos a segundas y terceras personas. Y por último, y no menos importante, hay que también tenerlo muy en cuenta, nos encontramos con esa parte de boicot mental, esos deberías orientados a una entidad superior, a la propia vida, al destino, al entorno. Aquellos que, un ejemplo muy sencillo de este tipo de razonamiento interno, Rocío, es el que encontramos cuando una persona o cuando nos repetimos ideas del tipo, la vida debería de tratarme mejor. ¿Cuántas veces nos decimos eso? Y yo pongo, ahora yo meto ahí una cuñita y digo, ¿y tú cómo te tratas a ti mismo? ¿O tú cómo te tratas a ti misma? La vida debería de tratarme mejor porque yo soy buena persona. Buena persona, o eres pecador, como yo le digo a las personas que vienen, ¿no? Digo, primera, los 10 mandamientos. El mandamiento más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Tú cómo te amas? ¿Tú te amas? ¿Tú te quieres? ¿Cómo? Ya lo dejas descolocado y digo, ve, ya estás pecando. Las cosas que a mí se me ocurren. Claro. Otra sería así, algo como, oye, ¿por qué es el mundo tan injusto conmigo? El mundo siempre va contra mí, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra forma de debería que constantemente la estamos utilizando y constantemente nos está boicoteando. Esas son las tres posibilidades o las tres tipologías de esos deberías que nos boicotean de manera constante. Tenedlo muy en cuenta, estad muy atentos a eso. Claro que sí, estamos muy atentos a esa vocecilla negativa, pero sí que es verdad que nos gustaría de vez en cuando apagarla. ¿Cómo lo hacemos, Marco? Bueno, pues mira, esto vamos a hacer un pequeño símil de cómo podríamos hacerlo. Pues mira, vamos a imaginarnos que llevamos muchas horas hablando por el móvil, ¿no? Sí. Que llega un momento en el que sentimos cómo
como incluso el teléfono nos quema, la cabeza nos duele y hasta nos hemos cansado de escuchar esa voz al otro lado de la línea, ¿no? Sí. Pues con lo del IA sucede algo muy parecido. El cerebro queda ultra agotado por ese diálogo interno, ese diálogo irracional, ese diálogo desgastante, ese constante tener en cuenta aquello que al final no te lleva a ningún sitio. Sí. Necesitamos descanso, necesitamos desconectar y sobre todo necesitamos controlar eso que ocurre dentro de nosotros. Entonces, la clave está en racionalizar, en desactivar lo irracional, lo que no tiene sentido y sobre todo lo que no nos ayuda. Para ello, nada mejor que qué, que bajar el ritmo, dedicarnos tiempo, activar esa zona de nuestra corteza prefrontal donde nuestro enfoque es mucho más lógico, es mucho más imparcial, estamos mucho más centrados. Hay que enfriar esa voz constante, hay que quitarse ese teléfono de la oreja, ese teléfono metafórico, ¿no? Que Sí. son esos debería, esas palabras, esos mensajes constantes. Hay que reducir ese pepito grillo que nos está constantemente fastidiando. Hay que aumentar el volumen de nuestra autoestima, el volumen y la voz de nuestra autoestima. Ahí donde nosotros tenemos que aprender a apreciarnos, donde tenemos que eliminar esa tortura constante, donde tenemos que dejar de torturarnos de manera diaria y de manera tan potente y tan rotunda. Lo adecuado es ser consciente de esos esquemas mentales que tenemos ahí instaurados, perdón. Eso tiene unas raíces muy profundas. Eso lleva muchísimo tiempo en nosotros y apenas nos damos cuenta de que esas ideas como debo esforzarme más para no equivocarme, debo de hacer más cosas para que los demás me acepten, etcétera, etcétera, eso al final son formas inútiles de pensamiento. Tenemos que detectarlo, tenemos que estar pendientes, tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que desinfectarnos del poder que tiene sobre nosotros. Tenemos que hacer, pues, uso de ese diálogo interno, ¿vale? Para tratarnos con mayor comprensión. Y para ello, ¿qué podemos utilizar? Pues lo que siempre hablamos aquí, una buena alimentación, un buen descanso, ejercicio físico, un trabajo de relajación, de meditación, de enfoque, un poco de introspección diaria, de hacernos preguntas que realmente nos lleven a un objetivo o que nos ayuden a crecer, a evolucionar, a superarnos. En definitiva, prestarnos atención, en definitiva, amarnos un poquito más a nosotros mismos y dejar de prestar atención a todas esas cositas que nos dicen desde fuera y que nosotros mismos nos decimos desde dentro y que al final nos repercute fuera. Claro que sí, Marco. Bueno, pues como siempre, 1.000.000 de gracias por esas ideas que nos das y que disfrutes del fin de semana. Te vemos la semanita que viene. Igualmente, Rocío, buen fin de semana para todos y un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.